Sean ustedes muy bienvenidos a este programa académico. Desde la SBN estamos muy contentos que vosotros se hayan podido atender a esta invitación y más aún contando con ustedes que cuentan con un perfil académico destacado y que desde ya muestran un interés por la función pública. Personalmente creo que este puede ser un camino muy importante en el cual ustedes puedan encontrar su vocación y en el cual puedan aprovechar todas sus capacidades, sus conocimientos y habilidades en servicio del país. Bien, en particular en esta primera sesión del programa académico vamos a abordar la temática del régimen jurídico de la propiedad estatal. Una visión general. El propósito de esta primera sesión es de ofrecer un panorama general dentro del cual podamos acercarnos mediante una introducción al régimen jurídico de la propiedad estatal, partiendo de sus derechos y las técnicas fundamentales que se construye a través de este régimen jurídico con la finalidad de promover la inversión pública y la inversión privada. Bien, antes de iniciar el contenido, quisiera poner o compartir con ustedes algunas de las razones que ponen en evidencia la trascendental importancia de esta materia. En primer lugar, el régimen jurídico de la propiedad estatal destaca por su ámbito de aplicación. Si bien no existen estadísticas exactas, se estima que la mayor parte del territorio nacional es de propiedad estatal, es decir, de propiedad del Estado o de propiedad de las entidades públicas que lo conforman. Ahora bien, respecto a esta enorme extensión o parte del territorio nacional que es de propiedad estatal, no se aplica primordialmente nuestro querido Código Civil, sino más bien un conjunto enorme de normas administrativas que vienen a regular el registro, el saneamiento físico-legal, la adquisición, administración, custodia, defensa y recuperación de estos predios estatales. En este contexto resulta entonces necesario conocer cuál es este régimen jurídico de derecho administrativo, con la finalidad de poder dilucidar en cada caso concreto. Por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento para otorgar un predio estatal a una entidad pública que lo requiera para la ejecución de un proyecto de inversión pública? ¿O cuál es el procedimiento aplicable para que un privado pueda adquirir algún derecho sobre un predio estatal para ejecutar un proyecto de inversión privada? En segundo lugar, el régimen jurídico de la propiedad estatal también destaca por su vinculación con la promoción de la inversión pública. En efecto, una de las misiones esenciales del Estado es la de proveer servicios públicos a través de los cuales se pueda mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos. Se requieren entonces una serie de infraestructura pública, carreteras, hospitales, aeropuertos, sobre los cuales son como necesaria plataforma física para el desarrollo de servicios públicos. Ahora bien, en el Perú adolecemos de una enorme brecha de infraestructura pública. En efecto, el Ministerio de Economía y Finanzas ha diagnosticado que padecemos de una brecha estimada en 363.000 millones de soles. Es decir, tal es el monto que nos queda pendiente de invertir como país en infraestructura pública para poder tener una infraestructura al nivel de un país desarrollado. En este contexto, el régimen jurídico de la propiedad estatal asume el permanente desafío de proveer procedimientos funcionales y céleres para otorgar los predios estatales a las entidades públicas que lo requieran para la ejecución de esta infraestructura pública. En tercer lugar, el régimen jurídico de la propiedad estatal también se vincula con la promoción de la inversión privada.
Como todos sabemos, nuestra Constitución de 1993, aún vigente, contempla un modelo de una economía social de mercado, la cual encuentra como principal fórmula para el desarrollo a la actividad económica privada, la cual genera puestos de trabajo, focos de desarrollo, una mayor recaudación tributaria para el Estado y todo un círculo virtuoso que termina por beneficiar no solamente a la empresa privada, sino más importante aún, a la sociedad en general. En este contexto, ¿cuál es el rol y la vocación de los predios estatales? Por un lado, queda claro que la principal vocación de los predios estatales es servir a finalidades públicas, como la infraestructura pública que acabamos de señalar, la construcción de colegios, hospitales, carreteras, aeropuertos, comisarías, parques, plazas, etcétera. Pero cuando dentro del inmenso portafolio del Estado identifique aquellos predios estatales que por sus características técnico-legales no son útiles para los fines públicos, el modelo de una economía social de mercado impone el deber del Estado de otorgar tales predios estatales al sector privado. Es decir, respecto de aquellos predios estatales que por sus características no sean útiles para la construcción de infraestructura pública u otras finalidades públicas, entonces no corresponde que el Estado los mantenga inoperativos, improductivos, abandonados o peor aún, a la espera de ser invadidos, sino que más bien tiene la obligación de otorgarlos al sector privado. Y con tal propósito, el régimen jurídico de la propiedad estatal contempla una serie de mecanismos que sirven a dicha finalidad. Figuras como la venta por subasta pública de predios estatales, el otorgamiento de predios estatales al sector privado mediante procedimientos como la constitución del derecho de superficie mediante subasta pública, la constitución o el otorgamiento de usufructo mediante convocatoria pública, la celebración de contratos de arrendamientos mediante convocatoria pública, entre otros. Entonces, estas son algunas de las tantas razones que evidencian la trascendental importancia de esta materia y que permiten reconocer a los predios estatales como un recurso valioso y estratégico del Estado para promover la inversión pública y la inversión privada. Hecha esta introducción, los puntos que abordaremos en esta clase son los siguientes. En primer lugar, abordaremos al derecho de propiedad predial estatal, como el derecho básico sobre el cual se construye toda la arquitectura del régimen jurídico de la propiedad estatal a través de sus principios, técnicas y mecanismos. Vamos a ver cuál es la naturaleza de este derecho, cuáles son sus características, en qué se diferencia del derecho de propiedad privada, cuáles son sus alcances. Y luego de ello vamos a referirnos a la principal clasificación de los bienes estatales en el Perú y en el mundo. Me refiero a aquella que los divide en bienes estatales de dominio público y bienes estatales de dominio privado. Comencemos entonces. Primera parte, el derecho de propiedad predial estatal. El primer asunto al cual nos abocamos al iniciar el estudio de los predios estatales es el relativo a la pregunta: ¿cómo así es que el Estado ha adquirido todos los predios que le pertenecen y continúa adquiriendo en la actualidad más predios? Respondiendo a esta pregunta, tenemos que el ordenamiento jurídico ofrece una amplia gama de figuras a través de las cuales el Estado ha ido incorporando a su favor predios y figuras a través de los cuales también continúa adquiriendo más predios en la actualidad para cumplir con sus responsabilidades.
Dentro de estas figuras tenemos, por ejemplo, a la prescripción adquisitiva. Seguro la mayoría de ustedes ya la conocen. Es aquella figura por la cual un sujeto 1 puede adquirir un predio de propiedad de un sujeto 2 si es que tiene una posesión pública, pacífica, continua, comportándose como propietario y por más de 10 años. Tradicionalmente, la figura de la prescripción adquisitiva fue concebida para que un particular la utilice contra otro particular. Sin embargo, bien visto el asunto, no existe ningún obstáculo teórico ni legal para que también el Estado pueda invocar la prescripción adquisitiva contra particulares. Por ejemplo, si por un mal error de diagnóstico o algún otro motivo se construyó un colegio sobre propiedad de Juan Pérez. Este colegio, administrado por el Ministerio de Educación, cumplió con más de 10 años en servicio de los niños y cumple con todos los requisitos para una prescripción adquisitiva. Pues bien, tranquilamente el Ministerio de Educación puede invocar y tramitar a su favor la declaración de una prescripción adquisitiva para adquirir la propiedad de dicho predio. Luego tenemos a los aportes reglamentarios. Los aportes reglamentarios tienen lugar en el contexto de los procedimientos de habilitación urbana. Un procedimiento de habilitación urbana es aquel mediante el cual un propietario de un predio rústico pretende convertirlo de naturaleza para que pase a ser un predio urbano. Para cumplir con dicho propósito, tiene que cumplir con una serie de exigencias y requisitos, y uno de estos requisitos es que dentro de este predio cuya transformación viene operando, debe entregar ciertos lotes de forma gratuita y obligatoria al Estado para que el Estado pueda cumplir las funciones que son de su responsabilidad en el marco de la vida urbana. Así, se entregan aportes reglamentarios a favor del Estado para que allí se construyan instituciones educativas públicas, establecimientos de salud u otros fines requeridos para la municipalidad en atención a la recreación pública. Y estos lotes entonces reciben el nombre de aportes reglamentarios, por las cuales el propietario privado, al desarrollar el procedimiento de habilitación urbana de un predio, tiene que necesariamente entregar estos lotes llamados aportes reglamentarios de forma gratuita y obligatoria a favor del Estado peruano. Por su parte, también tenemos a la muy bien conocida figura de la expropiación, en virtud de la cual, si el Estado requiere un predio de propiedad privada por algún fin que sea catalogado de necesidad pública o seguridad nacional, por ejemplo, en el caso de la necesidad pública para la construcción de una carretera nacional o la construcción de un aeropuerto, entre otros ejemplos, entonces, si el particular propietario del predio no accede voluntariamente a venderle el predio al Estado peruano, este último se encuentra habilitado a forzosamente sustraer su propiedad, previo pago del justiprecio. De otro lado, tenemos a la figura de la reversión, la cual, entendida en términos generales, hace referencia a aquellos escenarios en los cuales el Estado ha adjudicado a un particular un predio con la finalidad de que el particular desarrolle algún proyecto. Pues bien, si es que el particular incumple con el proyecto, entonces, mediante la reversión, el Estado podrá disponer unilateralmente que el predio regrese a su esfera jurídica. Ejemplo,
El Sistema Nacional de Bienes Estatales permite que un predio estatal pueda ser vendido de forma directa a una empresa que lo requiera para la ejecución de un proyecto que haya sido declarado de interés nacional. Así, se vende un predio del Estado a favor de una empresa minera para la ejecución de un proyecto minero que fue declarado de interés nacional por el Ministerio de Energía y Minas. Si es que la empresa incumple con ejecutar el proyecto minero de interés nacional en el plazo de 2 años, por ejemplo, al cual se comprometió, entonces el Estado se encuentra habilitado a revertir el predio a su favor como castigo por el incumplimiento, sin devolución del precio de la venta ni pago de indemnización alguna. También tenemos a la figura de la extinción de dominio, seguro la han escuchado mucho en los medios, que obedece a una ley especial en virtud de la cual una de las tantas consecuencias jurídicas de los delitos de crimen organizado es que todos aquellos bienes que hayan sido utilizados como medio, objeto, fin o ganancia de la comisión de delitos como defraudación tributaria, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, entre otros, pasan a ser de propiedad del Estado peruano. Desde otra perspectiva, el Estado también puede utilizar las figuras del derecho común. Si es que un particular decide voluntariamente dejar un testamento, un terreno a favor del Estado, también constituye un título válido para que el Estado así lo adquiera. También podría el Estado comprar un predio a un particular. De la misma forma, el particular interesado en beneficiar a una entidad pública puede celebrar con la entidad un contrato de donación para transferirle gratuitamente un terreno de su propiedad. Al lado de estas figuras encontramos también a la dación en pago. Esta tiene lugar cuando un particular tiene una deuda dineraria a favor de una entidad pública. Sin embargo, no tiene el dinero con el cual poder honrar su deuda. En un caso como este privado deudor puede ofrecer a la entidad pública acreedora: hagamos un trato. No tengo dinero, pero tengo este terreno de mi propiedad que yo te lo puedo dar como pago de la deuda. Si es que la entidad pública acreedora acepta, mediante esta figura denominada dación en pago, se dará entonces por saldada la deuda mediante la transferencia de propiedad de un terreno. Por su parte, en la Constitución encontramos la prohibición dirigida a los extranjeros, en virtud de la cual se encuentran prohibidos de adquirir tierras dentro de los 50 kilómetros de las fronteras, bajo sanción que, de incumplir con esta obligación y se atrevan a celebrar contratos para adquirir tierras dentro de estos 50 kilómetros de las fronteras, como consecuencia el Estado adquirirá la propiedad de estos terrenos. Como podemos apreciar, el sistema jurídico contempla diversas fuentes mediante las cuales el Estado ha adquirido y continúa adquiriendo predios a su favor. Algunas fuentes constitucionales, otras civiles, otras reguladas en normas de derecho administrativo. En suma, son numerosas. Pero a pesar de la múltiple existencia de estas fuentes de la propiedad estatal, existe una fuente que es la más importante de todas, debido a que es aquella por la cual el Estado ha adquirido la mayoría de los predios que le pertenecen en la actualidad. Esta fuente no tiene un nombre específico en la legislación, pero nos podemos referir a ella como la adquisición de predios a favor del Estado
por oposición a la propiedad privada. Fíjense cuál es el origen de esta fuente. Hasta antes de 1936, en el territorio peruano habían predios de particulares, porque los particulares contaban con un título de propiedad sobre el predio a su nombre. De otro lado, habían predios del Estado peruano, porque el Estado contaba con un título de propiedad a su favor respecto del respectivo predio. Y finalmente, habían predios que no eran de nadie, porque habían predios respecto de los cuales ni los particulares ni el Estado tenían ningún título de propiedad. En este contexto entró en vigencia el Código Civil de 1936, el cual, en su artículo 822, reguló que son predios del Estado peruano, o mejor dicho, pasaban a ser predios de propiedad del Estado peruano, las tierras públicas, entendiéndose por tales las que no han tenido dueño. Entonces, esto significó un hito trascendental en la evolución del régimen jurídico de la propiedad estatal, toda vez que los miles y miles de predios y extensiones que hasta ese momento no tenían dueño, automáticamente por imperio de la entrada en vigencia de este Código Civil, pasaron a formar parte del patrimonio del Estado peruano, convirtiéndose este último en su legítimo propietario. Sin embargo, décadas más tarde se aprobó nuestro vigente Código Civil de 1984, el cual, a diferencia del anterior, guardó silencio sobre este asunto y no reguló nada similar. Ante dicho silencio, hay quienes interpretaron que el Estado habría perdido entonces la propiedad sobre estos terrenos, y hay otros que interpretaban que no, porque se trataba de un derecho adquirido, y ante el silencio debía entenderse que el Estado mantenía la propiedad de esos predios. En todo caso, para eliminar cualquier duda, la Ley 2915-1, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobada en el año 2007 y que entró en vigencia en marzo del 2008, abordó este tema, estableciendo en su actual artículo 36 de su texto único ordenado lo siguiente, y me permito leer el dispositivo. Los predios que no se encuentren inscritos en el registro de predios y que no constituyan propiedad de particulares ni de las comunidades campesinas y nativas son de dominio del Estado. Como podemos apreciar, esta norma no se ocupa de los predios inscritos en los registros públicos. Los predios inscritos en los registros públicos se reputan o se presumen de propiedad del respectivo propietario que figure en la partida registral, en aplicación del principio de legitimación registral. Más bien, esta norma se ocupa de los miles y miles de predios que hasta la actualidad no se encuentran inscritos en los registros públicos a favor de nadie. No tienen ninguna partida registral. ¿Y qué nos dice esta norma respecto de este grupo de predios? La norma parte por reconocer que sobre este universo de predios no inscritos en los registros públicos vamos a encontrar predios de particulares, porque los particulares, como Juan Pérez, podrán tener un título de propiedad, compraventa, donación u otro, otorgado por su anterior propietario y que sean títulos que cumplan con requisitos de validez.
En estos casos, no interesa que el predio no haya sido inscrito aún a favor del particular. El solo hecho de que el particular cuente con un título de propiedad válidamente emitido a su favor, ya lo hace propietario. Y el sistema jurídico lo respeta como propietario sin importar que el predio no esté inscrito en los registros públicos. De otro lado, la norma también reconoce la protección de las tierras de las comunidades campesinas y nativas, las cuales cuentan con su legislación especial que protege su posesión ancestral. Entonces, ¿qué es lo que hace esta norma? ¿Para qué sirve a los efectos del régimen de la propiedad estatal? Lo que dice esta norma es que si respecto del universo de predios aún no inscritos en los registros públicos, identificamos aquellos que, hecha el diagnóstico físico legal, hayamos descartado, número 1, que sean de propiedad privada, y hayamos descartado, número 2, que sean tierras comunales, es que podremos concluir de que se trata de un predio de propiedad del Estado peruano. Así las cosas, esta norma exige al Estado que pueda desarrollar un debido diagnóstico técnico legal y, de ser el caso, que identifique que el predio estatal no inscrito en los registros públicos no sea de propiedad privada y además no sea una tierra comunal, es que lo puede considerar como un predio del Estado peruano, y ya llegado a esa convicción como producto del estudio físico-legal, es que procederá a desarrollar un procedimiento de primera inscripción de dominio, es decir, el trámite para inscribir este predio en los registros públicos a nombre del Estado peruano. De esta forma, bien podemos apreciar que, quizás con una redacción distinta, este dispositivo legal no es otra cosa que la misma figura que ya encontrábamos desde el Código Civil de 1936. Es decir, el establecimiento de la regla según la cual lo que no es de propiedad privada se considera entonces de propiedad del Estado peruano. De forma que en el territorio peruano no existe ningún solo metro cuadrado que no sea de nadie. O es de particulares, o de comunidades, o del Estado peruano. Bien, ahora vayamos a dilucidar la aproximación del régimen legal al concepto de predios estatales. En el artículo 3 del texto único ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, que contempla algo similar a una definición, prescribe que los predios estatales son aquellos de dominio privado y dominio público que tienen como titular al Estado o a cualquier entidad pública. En ese sentido, lo que llama la atención en primer lugar de esta norma es que diferencia o hace una discriminación entre predios del Estado y predios de las entidades públicas. Ante lo cual podríamos preguntarnos, ¿por qué es que la norma hace esta diferencia? ¿Será acaso que los predios, mejor dicho, que las entidades públicas no forman parte del Estado peruano? De ninguna manera. Como sabemos, todas las entidades públicas, incluyendo los gobiernos regionales y las municipalidades, forman parte del Estado peruano. Entonces, ¿por qué la norma hace esta diferencia? Porque en la casuística vamos a encontrar dos grupos de predios estatales. Por un lado, predios respecto de los cuales una entidad pública cuenta con un título de propiedad a su favor. Por ejemplo, si el Ministerio de Justicia compró un predio a Raúl Zabaleta,
este contrato de compraventa expresa que el propietario es el Ministerio de Justicia. Y de igual forma, el resto de entidades ha podido también adquirir predios directamente a su favor mediante donaciones, permutas, transferencias, entre otros. Y de otro lado, tenemos a los predios de propiedad del Estado peruano, que son aquellos en los cuales se cuenta con un título de propiedad que expresa que el propietario no es una entidad pública, sino el Estado peruano como tal. ¿Qué mejor ejemplo que la norma que acabamos de revisar, que establece que los predios que no se encuentran inscritos en los registros públicos y que además no son de particulares ni de comunidades, son de propiedad del Estado peruano? En ese sentido, podemos entonces diferenciar ambos grupos. Ambos son predios estatales, pero unos son predios del Estado y otros predios de las entidades públicas. Además, ambos tipos de predios estatales se van a diferenciar en cuanto a las competencias para su administración. En el caso de predios de las entidades públicas, va a ser la respectiva entidad pública dueña la competente para administrar sus predios. Mientras que en el caso de predios del Estado, van a ser administrados por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales o en su defecto por los 7 gobiernos regionales a los cuales se les ha transferido la función para administrar predios del Estado ubicados en su jurisdicción, que son los gobiernos regionales de Tumbes, Lambayeque, Arequipa, Tacna, San Martín, Amazonas y Callao. De otro lado, esta definición legal que tenemos en pantalla, contemplada en el artículo 3 del TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, también llama la atención porque al referirse a la situación jurídica que el Estado detenta sobre los predios que le pertenecen, utiliza la palabra titularidad. Y podemos preguntarnos, ¿es adecuada esta expresión? Estimamos que no, porque la teoría general del derecho civil y la teoría general del derecho expresa que la titularidad no es ningún derecho, es simplemente un concepto relacional que sirve para hacer corresponder una determinada situación jurídica a un sujeto de derecho. Así, por ejemplo, el Estado puede ser titular de un derecho de propiedad, pero también puede ser titular de un derecho de usufructo, de servidumbre, o hasta titular de un derecho de crédito. Es por eso que la palabra titularidad no parecería ser la más feliz para describir al derecho que tiene el Estado sobre los predios que le pertenecen. Además de la palabra titularidad, la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su reglamento también utilizan las palabras dominio o propiedad, utilizándolas como sinónimos. Entonces podemos preguntarnos cuál de estas expresiones sería la más adecuada técnicamente. Al respecto, debemos traer a colación de que en el estado actual de la evolución de las ciencias jurídicas, el derecho de propiedad, si bien nació en el seno del derecho civil, hoy por hoy se configura como un concepto general, un supraconcepto que forma parte de la teoría general del derecho y que es definido contemporáneamente como la síntesis de todas las prerrogativas que un sujeto de derecho puede ejercer sobre un bien. Así las cosas, no existe ningún obstáculo en poder afirmar que la situación jurídica que el Estado tiene sobre los predios que le pertenecen es propiamente un derecho de propiedad. Por lo demás, así se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. En efecto,
tenemos en el artículo 70 de la Constitución el principio de inviolabilidad de la propiedad. Y cuando revisamos el debate constituyente que dio mérito a la formulación de este artículo, encontramos que se estableció con la finalidad de proteger a la propiedad privada respecto de los posibles ataques e interferencias ilegítimas que pueda de efectuar el Estado en su contra. Pero lo que se buscaba proteger era la propiedad privada. Sin embargo, ya durante la vigencia de la Constitución, el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia ha señalado que cuando el artículo 70 protege la inviolabilidad de la propiedad, no solamente está tutelando a la propiedad privada, sino también a la propiedad pública, esto es, a la propiedad estatal que ustedes han iniciado su estudio el día de hoy. O quizás en muchos casos, en años anteriores, lo cual me alegraría también mucho. Ahora bien, otra de las características del derecho de propiedad estatal es en la relativa al rango que ostenta dentro del sistema jurídico. En particular, el Tribunal Constitucional no solamente ha señalado que se encuentra protegido por el derecho, por el principio de inviolabilidad de la propiedad, sino también ha afirmado que el derecho de propiedad que ostenta el Estado es un derecho fundamental y en tal medida le asisten las vías constitucionales para su protección, como el proceso constitucional de amparo. De allí que podemos afirmar con seguridad que el derecho de propiedad estatal en la actualidad se encuentra protegido constitucionalmente tanto a nivel sustantivo como procesal. Siguiente característica. El derecho de propiedad estatal tiene como vocación servir al interés público. Esto quizás puede resultar evidente en una plaza, un parque, una playa, pero el Tribunal Constitucional ha afirmado que esta característica es una constante de la propiedad estatal. Es decir, se aplica a todos los terrenos estatales. Podríamos preguntarnos, un terreno eriazo de propiedad del Estado en su condición de árido, ¿para qué interés público estaría sirviendo allí? El Tribunal Constitucional responde, inclusive en ese terreno eriazo de propiedad del Estado, la sola potencialidad de que allí a futuro se pueda ejecutar algún proyecto social o de reforestación en servicio de la colectividad ya permite advertir su vocación de interés público. En ese sentido, todos los predios estatales sirven a un interés público, en algunos casos de forma directa, inmediata y manifiesta, y en otros casos de manera indirecta o mediata. Finalmente, también quisiera resaltar como la última de las características del derecho de propiedad estatal que vamos a ver hoy es su sujeción al principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? El principio de legalidad, en su primera acepción, significa que las autoridades públicas deben respetar la Constitución, las leyes y todas las normas jurídicas. Y en su segunda acepción significa que las entidades públicas solamente pueden desarrollar aquellas acciones para las cuales se encuentran habilitadas por alguna norma jurídica. Pues bien, esta segunda acepción va a tener sin duda un impacto directo en la gestión de los predios estatales. En efecto, apréciese lo siguiente. Mientras un particular, Juan Pérez, propietario de su predio, tiene total libertad para decidir
si vende o no vende su predio y si decide venderlo, a quién se lo vende. Esto se llama libertad de contratar. En las antípodas, el Estado carece de dicha libertad. El Estado no puede decidir discrecionalmente la forma en que lo vende, mucho menos a quién se lo vende, sino que más bien se va a encontrar sujeto a las normas jurídicas de derecho administrativo que vienen a regular de forma detallada estos aspectos. Por ejemplo, en materia de venta de predios estatales, en el marco del Sistema Nacional de Bienes Estatales, se tiene como garantía o regla que la venta por subasta pública es la regla general. Es decir, si una entidad pública quiere vender un predio de su propiedad, el gran mecanismo general que se le impone es hacerlo por subasta pública, en donde, como es natural, se adjudicará el predio a aquella persona que ofrezca pagar el valor más alto. Por su lado, solamente será viable vender de forma directa un predio estatal a un interesado si es que este interesado se encuentra en alguna de las causales expresamente establecidas en el artículo 222 del reglamento de la Ley General del Sistema. Unas de estas causales son, por ejemplo, a las que había hecho alusión minutos atrás, cuando una empresa requiere un terreno estatal para ejecutar un proyecto de interés nacional. Otra causal que permite la venta directa es cuando tenemos a un particular que viene ocupando un predio estatal y su posesión haya iniciado antes del 25 de noviembre del 2010. Entonces podemos ver que cuando hablamos de propiedad estatal, todo está regulado, de tal forma que el Estado se encuentra severamente parametrado por el principio de legalidad, el cual también implica que el Estado no solamente carece de libertad de contratar, sino que también carece de libertad contractual. ¿Y qué es la libertad contractual? Es aquella por las cuales un particular, Rosa Jiménez, si decide celebrar un arrendamiento, ella negocia con su contraparte cuál va a ser la renta, cuál va a ser cada una de las condiciones y términos del contrato que vaya a celebrar. Nuevamente, el Estado también carece de dicha libertad contractual. Si, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente es propietario de un terreno y decide arrendarlo a un particular, no puede negociar con el particular cuánto va a ser la renta del arrendamiento, porque el régimen jurídico de la propiedad estatal obliga a que la renta sea calculada a valor comercial mediante una tasación efectuada al amparo del Reglamento Nacional de Tasaciones. Es así que cuando nos acercamos al escenario de la administración pública y en especial la gestión de la propiedad estatal que nos convoca el día de hoy, apreciamos que todo está severamente parametrado. Los actos y contratos que las entidades públicas pueden aprobar sobre sus predios, así como los términos y condiciones bajo los cuales aprueben tales actos. En ese sentido, insistimos y concluimos una vez más que el derecho de propiedad se encuentra severamente parametrado al principio de legalidad. Justamente todas estas reglas que van a regir la propiedad estatal son las que ustedes van a conocer a lo largo de este programa académico. De lo visto hasta esta última parte, tenemos que el derecho que tiene el Estado sobre los predios que le pertenecen, número 1, es un derecho de propiedad, número 2, tiene una jerarquía constitucional, número 3, sirve al interés público y número 4, se sujeta al principio de legalidad. Ahora vayamos a concentrar nuestra atención
ya no al derecho, sino más bien al objeto de nuestro derecho, es decir, el predio estatal. ¿Cuáles son los predios estatales? Hemos dicho que son aquellos que son de propiedad del Estado peruano o de las entidades públicas. Y estos predios estatales pueden encontrarse en distintas situaciones. Por ejemplo, en lo que respecta a su situación registral, habrán unos predios estatales debidamente inscritos en los registros públicos, a nombre del Estado o a nombre de la respectiva entidad pública. Y enhorabuena que así sea, mientras que habrá muchos otros predios estatales que aún no se encuentran inscritos en los registros públicos. Hemos insistido ya en que los predios que aún no se encuentran inscritos en los registros públicos y que no sean de propiedad de particulares ni de comunidades son de propiedad del Estado peruano y en esa medida está pendiente su saneamiento. Por su parte, en lo que respecta a la situación física de los predios estatales, vamos a tener predios estatales ocupados y desocupados. Dentro de los predios estatales ocupados, vamos a tener un primer grupo de predios estatales como una ocupación formal. Esta ocupación formal puede ser detentada por una entidad pública que cuente con un derecho a su favor. Puede ser un derecho de propiedad, puede ser una afectación en uso a su favor. De otro lado, tenemos predios estatales con una ocupación informal, que son aquellos casos en los cuales existe el predio estatal que se encuentra siendo ocupado por algún particular que no ha obtenido ningún derecho legítimamente otorgado mediante un procedimiento regular por el Estado. No ha pedido al Estado un arrendamiento, no ha pedido un usufructo, no ha pedido una servidumbre, sino que simplemente el particular entró a ocupar el terreno estatal sin contar con derecho ni autorización alguna. Me refiero a la lamentable y largamente extendida práctica de invasión de los predios estatales. Deben ustedes saber que la invasión de los predios estatales es uno de los componentes que representa un permanente desafío como problemática para su debida gestión. Lamentablemente en nuestro país, la ocupación ilegal e invasión de predios estatales es moneda común y el Estado se esfuerza permanentemente para hacer frente a ella, más aún cuando en muchos casos se encuentra vinculada a la comisión de delitos como mafias, cupos, organizaciones criminales, entre otros. En la otra mano tenemos a los predios estatales desocupados. Estos son muchos también. Miles y miles de extensiones de terrenos eriazos de propiedad del Estado peruano, respecto de los cuales hemos ya precisado la óptica en virtud de la cual debemos ponderar su situación. Es decir, he señalado que en el marco de una economía social de mercado, debemos procurar que los predios estatales no continúen abandonados, improductivos, inoperativos, sino lo que corresponde es incorporarlos a algún fin útil. En primer lugar, a una finalidad pública y si ello no es pertinente, corresponderá su otorgamiento al sector privado. ¿Qué predios no forman parte de la propiedad estatal? No son predios estatales los siguientes. En primer lugar, los predios de particulares. Se encuentren inscritos en los registros públicos a nombre de sus propietarios o no se encuentren inscritos en los registros públicos, igual aquel particular que cuente con algún título de propiedad válidamente emitido a su favor, debe respetarse su derecho de propiedad. Tampoco forman
parte de los predios estatales, las tierras de las comunidades campesinas y nativas, así como las tierras de los pueblos indígenas u originarios. ¿Qué duda cabe que si bien las comunidades campesinas y nativas y los pueblos indígenas u originarios cuentan con una legislación especial y garantista, al mismo tiempo no forman parte de la estructura del Estado peruano? Llegado a este punto, quisiera compartir con ustedes la estructura y elementos del régimen jurídico de los predios estatales a modo de un vistazo general. En primer lugar, tenemos a la Constitución Política del Perú, la cual contempla artículos como los siguientes. Nos hemos referido ya al artículo 70, que contempla la inviolabilidad de la propiedad, que protege tanto a la propiedad privada como a la pública. De otro lado, tenemos al artículo 73, que establece la categoría de los bienes de dominio público y reconoce su inembargabilidad e imprescriptibilidad, como veremos luego de unos minutos. En la Constitución también encontramos el deber del Estado de promover el desarrollo agrario, artículo 88, como directriz fundamental sobre la base de la cual se va a construir todo un régimen legal para la titulación de predios rurales y la adjudicación de tierras eriazas para la promoción de proyectos agropecuarios. También vamos a encontrar en la Constitución disposiciones dirigidas a proteger las áreas naturales protegidas, el patrimonio cultural de la nación, el deber de la policía de cautelar el patrimonio público, entre otros. Luego, ya a nivel de rango legal, encontramos como la norma más importante en esta materia a la Ley 29151. Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Emitida en el año 2007, entró en vigencia en marzo del 2008 y esta ley tiene como objetivo el de proveer una regulación uniforme, coherente, homogénea de la propiedad estatal. El Sistema Nacional de Bienes Estatales también contempla el reglamento de la indicada ley, aprobado por Decreto Supremo 008-2021 Vivienda, las directivas que emite la SBN y normas complementarias y conexas como la Ley 29618, que declara imprescriptibles los predios estatales de dominio privado, la Ley de Playas, ley para el otorgamiento de servidumbres sobre terrenos eriazos para la ejecución de proyectos de inversión privada, entre otras. Ahora bien, la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, como mencionaba, tuvo el propósito de proveer una regulación uniforme y coherente de la propiedad estatal en sus niveles del gobierno nacional, regional y local. Sin embargo, tal propósito se ha visto entorpecido, erosionado, obstaculizado por un proceso antitécnico de dispersión normativa. Es decir, la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales no es la única ley que regula la propiedad estatal, sino que convive con un conjunto enorme de normas que también se ocupan de distintos ámbitos de la propiedad estatal. A este conjunto me refiero como las normas especiales de la propiedad estatal. Dentro de este segmento tenemos a normas como la Ley Orgánica de Municipalidades, con figuras específicas para la gestión de los predios municipales. Tenemos a la normativa agraria, como la Ley 31.145, Ley de Formalización y Titulación de Predios Rurales. Tenemos al Reglamento de la Gestión de Inmuebles del sector defensa.
tenemos a las normas que regulan los predios forestales, la Ley de Áreas Naturales Protegidas, la Ley del Patrimonio Cultural de la Nación, la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento, que viene a ocuparse específicamente de los terrenos que cuenten con edificaciones administradas por entidades públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos cientos de normas especiales de la propiedad estatal, en razón a lo cual podemos advertir que el régimen jurídico de la propiedad estatal se encuentra severamente fragmentado. Lejos de tener la oportunidad de acudir a un único cuerpo uniforme y coherente y sistemático que debería la normativa del Sistema Nacional de Bienes Estatales, más bien, lamentablemente, nos encontramos expuestos a toda una maraña normativa que, si no imposibilitan, sí dificultan bastante la tarea de identificar la norma aplicable a cada predio estatal. En este contexto, ¿cuáles son las pautas a tener en cuenta para realizar un diagnóstico de un predio estatal? Las pautas son las siguientes. Cuando nos encontremos ante un predio estatal, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿a este predio estatal se encuentra bajo el ámbito de alguna de las normas especiales, como las que acabo de enunciar? Y si la respuesta es sí, entonces debo aplicar tales normas especiales para su saneamiento, administración, disposición. Pero si la respuesta fuese no, no se encuentra bajo el ámbito de ninguna norma especial, es entonces que corresponde aplicar la normativa del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Para el Sistema Nacional de Bienes Estatales y sus pilares básicos, tendremos otra clase en la cual tendré el gusto de reencontrarme con ustedes. Por ahora, continuemos con nuestro panorama general. Segunda parte, dominio público y dominio privado. La más importante clasificación en el Perú y en el mundo de los bienes estatales es aquella que los divide en bienes estatales de dominio público y bienes estatales de dominio privado. Los bienes estatales de dominio público son aquellos que, siendo de propiedad estatal, se encuentran destinados a un uso público o a un servicio público, como es el caso de los parques, las playas, las plazas, los campos deportivos, los colegios, hospitales, comisarías, etc. Y además, aquellos que las normas expresamente los hayan calificado como bienes estatales de dominio público. Es el caso de las zonas arqueológicas y las áreas naturales protegidas que sean de propiedad estatal, van a ser bienes estatales de dominio público. Ahora bien, las características de estos bienes estatales de dominio público es que son inalienables, es decir, no se pueden adjudicar a favor de particulares. En segundo lugar, son imprescriptibles. Por más que un particular invada una playa, un área de playa, y acumule 5, 10 o 20 años de posesión, nunca va a poder adquirirla por prescripción adquisitiva. También son inembargables. En lo que respecta a la forma en que los bienes estatales de dominio público pueden ser aprovechados, tenemos que la Constitución estableció la figura de la concesión. Por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, como sabemos, es materia de una concesión a favor de la empresa privada Lima Airport Partners. Y de la misma forma, diversas carreteras a nivel nacional han sido entregadas en concesión a empresas privadas para su operación. Sin embargo, las últimas modificaciones de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales han pasado a permitir que los bienes estatales de dominio público
no solamente puedan ser aprovechadas mediante la concesión, sino también mediante cualquier acto de administración, es decir, arrendamiento, usufructo, servidumbre, entre otros, siempre y cuando el otorgamiento de dicho acto, en el caso concreto, no desnaturalice ni obstaculice la finalidad pública del bien estatal de dominio público, ¿no? Por ejemplo, si en una pared del estadio se pone se firma un contrato de publicidad a favor de una empresa privada, no parece que eso pueda significar ningún riesgo a la finalidad pública del estadio. De otro lado, tenemos a los bienes estatales de dominio privado, que son definidos como aquellos que, siendo de propiedad estatal, no se encuentran destinados ni a un uso público ni a un servicio público. Como vemos en la foto, un terreno eriazo de propiedad del Estado ubicado en la parte inferior, al no estar destinado a ninguna finalidad pública, constituye entonces un predio estatal de dominio privado. O si una entidad adquirió un terreno y no estando prevista ninguna finalidad pública, lo descuidó y fue invadido por privados, por ciudadanos. Esa condición de ese predio haría que sea un predio estatal de dominio privado. Estos predios estatales de dominio privado son enajenables, es decir, pueden ser adjudicados a particulares, pueden ser materia de embargo, y la única característica que comparten con los bienes estatales de dominio público es su imprescriptibilidad. Finalmente, para los bienes estatales de dominio público se cuentan con un amplio margen y gama de actos para su aprovechamiento, ya que estos pueden ser materia no solamente de actos de administración como arrendamiento, usufructo, servidumbre, sino también materia de actos de disposición como la venta por subasta pública, la venta directa, la permuta y la constitución del derecho de superficie. Y aquí quisiera presentar, acaso con mayor orden, las diferencias en cuanto a las reglas que protegen a los bienes estatales de dominio público y las reglas que rigen a los bienes estatales de dominio privado. Los bienes estatales de dominio público, como plazas, parques, playas, colegios, áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, etcétera, se protegen en primer lugar a través de la inalienabilidad prevista en el artículo 73 de la Constitución. ¿Qué significa la inalienabilidad? Significa que estos bienes estatales de dominio público el Estado no los puede adjudicar a favor de particulares. No pueden ser vendidos, no pueden ser materia de subasta, no pueden ser materia de permuta ni de superficie. En segundo lugar, son inembargables. La inembargabilidad de los bienes estatales de dominio público fue construida por una sentencia del Tribunal Constitucional de 1997. Sentencia que, al conocer la pretensión de inconstitucionalidad respecto de una modificación del Código Civil que pretendía establecer que todos los bienes estatales fuesen inembargables, el Tribunal Constitucional señaló que en el caso de los bienes estatales de dominio público, de su inalienabilidad prevista en la Constitución, necesariamente se deduce su inembargabilidad, a efectos de asegurar que estos bienes estatales de dominio público permanezcan en la esfera del Estado y con ello se preserve la finalidad pública a las cuales se encuentran destinados. Sin embargo, al mismo tiempo razona el tribunal que esta garantía no puede ser extendible a los bienes estatales de dominio privado,
los cuales, al no estar destinados a una finalidad pública actual y efectiva, entonces no existe ninguna razón lógica para extenderles esta garantía. Y más bien los ciudadanos, al contar a su favor con el principio de tutela jurisdiccional efectiva, tienen la legítima aspiración a poder embargar los bienes estatales de dominio privado. En ese sentido, el Tribunal Constitucional concluye que los bienes estatales de dominio público sí son inembargables, mientras que los bienes estatales de dominio privado son, por el contrario, susceptibles de embargo. De tal forma que si un particular tiene una deuda o gana una sentencia contra el Estado, una deuda dineraria, y el Estado no quiere pagar la deuda, el particular puede solicitar al juez que trabe un embargo sobre un bien estatal de dominio privado. La tercera característica de los bienes estatales de dominio público es la imprescriptibilidad, razón por la cual, por más que un particular ocupe la playa, ocupe un aporte reglamentario, ocupe un parque, ocupe una zona arqueológica y acumule una posesión de 20, 30, 40 años, nunca podrá adquirirlo por prescripción adquisitiva porque sencillamente estos bienes son imprescriptibles. Regla que fluye no solamente de la actual Constitución, sino de la mayoría de las constituciones precedentes, por lo menos desde 1919. En lo que respecta a los bienes estatales de dominio privado, que como ya sabemos son aquellos que, siendo de propiedad estatal, no se encuentran destinados a ninguna finalidad pública, estos sí son susceptibles de enajenación. Pueden ser materia de disposición a favor de privados mediante venta por subasta pública, venta directa, superficie, permuta. Hemos señalado, de otro lado, que son susceptibles de embargo. Y la última característica que tienen estos bienes estatales de dominio privado, que es la única que comparten con los bienes estatales de dominio público, es la imprescriptibilidad. A diferencia de la imprescriptibilidad de los bienes estatales de dominio público prevista en el artículo 73 de la Constitución, más bien la imprescriptibilidad de los bienes estatales de dominio privado consta en una ley del Congreso, la ley 29.618. Y es el caso que, tal y como fluye de esta ley, si en la actualidad Juan Pérez invade un predio estatal de dominio privado, no podrá consumar ninguna prescripción adquisitiva, así llegue a sumar en el futuro muchos años de posesión. De hecho, esta ley fue materia también de una demanda de inconstitucionalidad, la cual el Tribunal Constitucional también declaró infundada. De tal forma que con esta sentencia de del 2019, el Tribunal Constitucional ha ratificado la plena validez constitucional y legitimidad de esta ley 29.618, razón por la cual los predios estatales de dominio privado son imprescriptibles y todos, y especialmente los jueces de la República, están obligados a aplicar esta ley y no podrán nunca más emprender en su contra ningún control difuso, porque ya contamos con pronunciamiento del Tribunal Constitucional que ratifica su validez. Sin embargo, como toda ley, ninguna ley puede aplicarse de forma retroactiva. En ese sentido, el Poder Judicial ha señalado que esta ley 29.618, que declara imprescriptibles los predios estatales de dominio privado, no afecta a aquellos particulares que cumplieron con todos los requisitos para una prescripción adquisitiva antes de la entrada en vigencia de esta ley el 25 de noviembre del 2010. Es decir, si al 24 de noviembre del 2010 Juan Pérez ya tenía una posesión de 10 años pública, pacífica, continua y como propietario, Juan Pérez podría entonces, inclusive el día de hoy, tramitar una prescripción adquisitiva en la vía notarial o judicial.
Bien, estimados amigos, ha sido un placer. Quedo atento a si tuvieran en estos minutos alguna duda o consulta sobre los temas que han sido materia